Debes saber 3 secretos que esta noche te revelaré. 1. Vas a entrar en una habitación cuyo techo está hecho de 8000 piezas de madera, ensambladas sin un solo clavo. 2. Descubrirás cómo el agua sube la montaña desafiando la gravedad, sin bombas, solo con matemáticas antiguas. 3. Te llevaré a un aljibe subterráneo que ha estado oculto en la oscuridad por 700 años. La ingeniería del silencio. Comienza ahora. La noche de lluvia en la Alhambra. Un viaje al año 1354. Respira. Inhala profundamente, como si el aire que entra en tus pulmones viniera atravesando siglos de piedra y agua. Exhala despacio, dejando que el peso del día moderno se disuelva como tinta en un estanque antiguo. Vuelve a inhalar. Esta vez, el aire huele diferente. Tiene el aroma del cedro mojado, del musgo que crece en las acequias de mármol, del humo dulce de las lámparas de aceite de almendra que arden en corredores lejanos. Estás dejando atrás el mundo de las luces eléctricas y los motores. Tus párpados se vuelven pesados, no de cansancio, sino de una serenidad antigua. Con cada respiración, te alejas más del presente, adentrándote en un corredor del tiempo que huele a lluvia sobre tejas de barro cocido. Es el año 1354 de la era cristiana. El mes de Safar en el calendario islámico. La noche ha caído sobre Granada como una cortina de terciopelo oscuro, y la lluvia comienza a repiquetear suavemente sobre los tejados del Palacio de la Alhambra. Tú estás allí, el umbral del tiempo. Tus pies descalzos tocan el suelo. No es el frío cemento pulido de un museo moderno, sino piedra caliza traída desde las canteras de Sierra Elvira, a 3 leguas al noroeste de la ciudad. Sientes la textura irregular bajo tus plantas, el desgaste de décadas de pasos ceremoniales. Esta piedra fue extraída por canteros que trabajaban bajo el sol implacable del verano andaluz, usando cuñas de madera de olivo que expandían al mojarlas, partiendo la roca madre en bloques perfectos de 40 libras cada uno. Caminas descalzo porque así lo exige el protocolo del palacio nocturno. Los guardias que patrullan los pasillos exteriores llevan babuchas de cuero de cabra curtido con corteza de roble, un proceso que tarda 6 lunas completas y produce un material tan suave que sus pasos son apenas murmullos contra el suelo de mosaico. El aire está denso de humedad. La lluvia que cae sobre Granada esta noche viene del Atlántico, empujada por vientos que atravesaron el estrecho de Gibraltar, acariciando las costas del norte de África antes de ascender por las laderas de Sierra Nevada. Es una lluvia lenta, paciente, el tipo de precipitación que los agricultores de La Vega llaman lluvia de bendición, porque penetra profundamente en la tierra sin arrastrar la capa fértil. Estás de pie en el patio de los Arrayanes, aunque en este año de 1354 todavía se le conoce por su nombre más antiguo, el patio del estanque. Ante ti se extiende una lámina de agua perfectamente rectangular, 34 metros de largo, 7 metros de ancho, con una profundidad constante de 70 centímetros. El estanque fue excavado en el sustrato rocoso de la colina y sus paredes están revestidas con una mezcla de cal hidráulica romana, una técnica redescubierta por los ingenieros nazaríes, que contiene ceniza volcánica traída desde depósitos antiguos cerca de Málaga. Esta cal especial, mezclada con arena fina del río Darro en proporción de 3 partes de arena por 1 de cal,
crea una superficie impermeable que ha resistido décadas sin filtraciones. Los maestros alarifes que supervisaron su construcción sabían que el agua debía estar perfectamente quieta para reflejar el palacio como un espejo, convirtiendo la arquitectura en su propio gemelo invertido. Te acercas al borde del estanque. La lluvia toca la superficie del agua creando círculos concéntricos que se expanden y se entrelazan, patrones geométricos efímeros que parecen diseñados por el mismo arquitecto celestial que inspiró los mosaicos del palacio. Cada gota produce un sonido diferente dependiendo de dónde cae. Un tac agudo en las baldosas de barro cocido del borde, un plop profundo y contenido en el centro del estanque, donde el agua es más profunda. Los arrayanes y su perfume nocturno. A ambos lados del estanque, los setos de arrayán se alzan como muros vivientes. Estas plantas, conocidas por los botánicos árabes como al-rihan o as, y por los romanos antiguos como Myrtus communis, fueron traídas desde los jardines de Córdoba hace casi un siglo, cuando el primer sultán nazarí estableció su corte en Granada. Extiendes la mano y tocas las hojas. Incluso en la oscuridad, tus dedos reconocen su textura. Pequeñas, ovaladas, de un verde tan oscuro que parece negro bajo la luz tenue de la luna oculta tras las nubes. Las hojas están húmedas por la lluvia, y cuando las rozas, liberan su aceite esencial, un aroma penetrante y medicinal que los médicos andalusíes utilizan para tratar las afecciones del pecho. El aceite de arrayán, extraído mediante un proceso de destilación en alambiques de cobre, que puede tardar 2 días completos, se mezcla con cera de abeja para crear ungüentos que alivian la tos seca del invierno granadino. Los jardineros del palacio, que comienzan su trabajo al alba y terminan cuando el sol toca el horizonte occidental, podan estos setos siguiendo un patrón geométrico estricto. Usan tijeras forjadas específicamente para este propósito. Hojas de acero toledano de 25 centímetros, afiladas en ángulos de 45 grados, para producir cortes limpios que cicatrizan rápidamente. Cada jardinero es responsable de mantener la altura exacta del seto asignado a su cuidado, exactamente 130 centímetros desde el suelo hasta la parte superior más alta. Una medida verificada diariamente con una vara calibrada de madera de olivo. El sistema de riego de estos arrayanes es una maravilla de ingeniería hidráulica. Bajo tus pies, invisible pero constantemente activo, corre una red de canales de cerámica vidriada. Estas tuberías, fabricadas en los alfares de Fajalauza en las afueras de Granada, fueron moldeadas sección por sección, cada pieza de 40 centímetros de largo, con un diámetro interno de 8 centímetros. Los extremos de cada sección se unen con una masilla impermeable hecha de cal, aceite de linaza hervido y fibras de lino trituradas hasta convertirse en polvo. El agua que alimenta estos canales viene de la acequia real, que toma sus aguas del río Darro a una altura de 670 metros sobre el nivel del mar, 5 metros más alta que el punto más elevado de la Alhambra. Esta diferencia de altura, aunque modesta, es suficiente para que el agua fluya constantemente por gravedad, sin necesidad de mecanismos de bombeo. Los ingenieros que diseñaron este sistema calcularon la pendiente exacta necesaria, un descenso de medio centímetro por cada metro lineal de canal, para mantener un flujo constante, pero no erosivo. Caminas lentamente junto al estanque. Tus pasos son deliberados, meditativos.
No hay prisa en el año 1354. El tiempo se mide aquí de manera diferente, por las 5 oraciones diarias, por el movimiento de las sombras en el patio, por la maduración lenta de las granadas en los árboles del jardín superior. La Torre de Comares, ascenso al Salón del Trono. Al final del patio de los Arrayanes se alza la Torre de Comares, maciza y serena bajo la lluvia. Esta torre, la más alta de todo el complejo palaciego con sus 45 metros de altura desde los cimientos hasta la cúspide, fue construida durante el reinado de Yusuf I, el padre del actual sultán Muhammad Minto. Los trabajos comenzaron en el año 1333 y se completaron en 1354, hace apenas unos meses. El mortero entre las piedras superiores todavía conserva algo de humedad original, todavía está curándose bajo las lluvias del otoño. Te aproximas a la entrada de la torre. El arco que forma el portal es de tipo túmido, una forma que los arquitectos nazaríes perfeccionaron a partir de modelos más antiguos. Su curva no es un simple semicírculo, sino una forma más compleja que distribuye el peso de la estructura superior de manera más eficiente. Las piedras que forman este arco son de caliza blanca de las canteras de Alfacar, cada una tallada con precisión milimétrica para encajar sin necesidad de mortero en las juntas principales. Solo los espacios menores están rellenados con una mezcla fina de yeso y polvo de mármol. Las puertas que cierran esta entrada durante el día, ahora abiertas para permitir la circulación del aire nocturno, son de madera de cedro del Atlas, traída desde las montañas del norte de Marruecos. Cada puerta pesa aproximadamente 100 kilogramos y está reforzada con bandas de hierro forjado en forma de arabescos florales. Los herreros que crearon estos adornos trabajaron el metal cuando estaba al rojo vivo, temperatura que alcanzaron usando carbón de encina en hornos de adobe que podían mantener el calor durante 8 horas continuas. Cruzas el umbral y entras en un espacio de transición. La luz aquí es escasa, filtrada únicamente a través de celosías de yeso calado que perforan los muros a intervalos regulares. Estas celosías, llamadas ajimeces, fueron talladas por artesanos especializados que dedicaban semanas enteras a una sola ventana. El yeso utilizado es de una calidad excepcional, extraído de canteras de Algés en las cercanías de Morón, donde la roca de sulfato de calcio se encuentra en su forma más pura. El proceso de convertir esta piedra de Algés en yeso trabajable es laborioso y requiere conocimiento preciso. Primero, la roca se calienta en hornos a temperaturas de aproximadamente 150 grados centígrados durante 12 horas. Este calentamiento expulsa el agua cristalina atrapada en la estructura mineral, transformando el sulfato de calcio dihidrato en hemihidrato, que es la forma de yeso que puede moldearse. Luego se muele hasta obtener un polvo finísimo. Se mezcla con agua en proporciones exactas, 2 partes de yeso por 1 de agua, y se trabaja rápidamente porque el material comienza a endurecerse en cuestión de 20 minutos. Comienzas a ascender por una escalera estrecha que gira en espiral dentro del grosor del muro. Los escalones son de ladrillo, cada uno fabricado con arcilla del río Genil, mezclada con paja picada para prevenir grietas durante el secado. Los ladrillos se cocieron en hornos comunales que operan en las afueras de la ciudad, donde los ladrilleros mantienen fuegos de leña de pino durante 48 horas.
vigilando cuidadosamente el color de las llamas para asegurar una cocción uniforme. La escalera es angosta, diseñada deliberadamente para permitir que solo una persona ascienda o descienda a la vez, una característica defensiva en caso de asalto. Pero esta noche no hay amenaza alguna, solo el sonido distante de la lluvia filtrándose a través de las ventanas superiores y el roce suave de tu ropa contra las paredes de yeso. Tus manos tocan las paredes mientras asciendes, buscando estabilidad en la penumbra. La superficie del yeso es fresca y ligeramente áspera. Aquí, en el interior de la torre, los muros no están decorados con los intrincados arabescos que adornan los espacios públicos. Esta es una zona funcional, utilitaria. El yeso ha sido aplicado en una capa gruesa y uniforme, alisada con espátulas de madera de nogal que los yeseros mantienen húmedas constantemente durante el trabajo. El Salón de los Embajadores. Después de ascender 32 escalones, los has contado inconscientemente, como hacen todos los que suben por primera vez. Llegas a un rellano. Ante ti se abre la entrada al Salón de los Embajadores, el corazón político del sultanato nazarí, la sala donde Muhammad V recibe a los enviados de reinos distantes, castellanos del norte, marinidas de Marruecos, comerciantes genoveses de las costas mediterráneas. Das 3 pasos hacia adelante y cruzas el umbral hacia el interior del salón. El espacio que se abre ante ti es cuadrado, perfectamente cuadrado, 11 metros de lado, con muros que ascienden 18 metros hasta la base de la cúpula de madera que corona la estructura. Esta proporción, la altura es casi el doble del ancho, crea una acústica peculiar. Cuando alguien habla desde el centro exacto de la sala, su voz se amplifica y clarifica, mientras que las conversaciones en los rincones permanecen confinadas, casi secretas. Los muros de este salón están cubiertos con decoración de yeso tallado desde el suelo hasta una altura de 4 metros. Por encima de este nivel, el yeso da paso a azulejos vidriados dispuestos en patrones geométricos hipnóticos. Estos azulejos, conocidos como alicatados, fueron fabricados pieza por pieza en los talleres cerámicos de Fajalauza. El proceso de crear cada azulejo es meticuloso y lento. Comienza con arcilla blanca refinada, extraída de depósitos específicos donde la tierra tiene la plasticidad adecuada. Esta arcilla se mezcla con agua y se amasa durante horas hasta que alcanza una consistencia homogénea, sin burbujas de aire que pudieran causar grietas durante la cocción. Luego se extiende en planchas de 1 centímetro de grosor, se corta en cuadrados de 10 centímetros y se deja secar lentamente en sombra durante 3 días. La primera cocción, llamada bizcocho, se realiza a 800 grados centígrados durante 8 horas. Después de enfriarse, cada pieza se cubre con un esmalte blanco opaco, hecho de estaño fundido, plomo y arena de sílice. Sobre este fondo blanco, los pintores aplican pigmentos: azul cobalto traído desde minas persas, verde de cobre extraído de yacimientos locales, marrón de manganeso, negro de hierro. Cada color requiere una temperatura de cocción ligeramente diferente, por lo que los azulejos se cuecen múltiples veces, agregando colores en capas sucesivas. Te acercas a uno de los muros y extiendes la mano. Tus dedos trazan el borde de un azulejo estrellado de 8 puntas. La superficie vidriada es suave y fría, ligeramente convexa debido a la tensión creada durante el enfriamiento del esmalte. Entre cada azulejo
Hay una línea finísima de mortero blanco, apenas visible, pero esencial para permitir la expansión térmica del material sin que se agrieten las piezas. Por encima de los azulejos, las paredes se cubren con yeso tallado en patrones caligráficos y vegetales. Las inscripciones repiten versículos coránicos y poemas laudatorios al sultán, escritos en caligrafía cúfica andalusí, un estilo de escritura árabe caracterizado por sus trazos angulares y verticales. Los calígrafos que diseñaron estos textos primero dibujaron cada letra en papel, después transfirieron el diseño al yeso húmedo usando plantillas de madera perforada, y finalmente tallaron cada trazo con cinceles de diferentes anchos, algunos tan finos como agujas de coser. La luz en el salón proviene de lámparas de aceite suspendidas de cadenas de bronce que cuelgan desde la cúpula. Estas lámparas, fabricadas en los zocos de Granada, son obras maestras de la metalistería. Cada una consiste en un recipiente de bronce fundido con capacidad para medio litro de aceite, equipado con una o varias mechas de algodón egipcio. El aceite utilizado es de oliva, prensado en frío de las aceitunas de la variedad picual, que crecen en los olivares de Jaén, al norte de Granada. El aceite de oliva para iluminación es diferente del aceite para cocinar. Se obtiene de la tercera prensada de las aceitunas, cuando ya se ha extraído el aceite comestible de mayor calidad. Este aceite de tercera prensada tiene más impurezas, pero arde más lentamente y produce una llama más constante. Sin embargo, también genera más humo, por lo que las lámparas están diseñadas con chimeneas que dirigen el humo hacia conductos de ventilación ocultos en las paredes. Caminas hacia el centro exacto del salón. Aquí, en el suelo, hay un círculo de mármol blanco de Macael, una cantera en Almería famosa por la pureza de su piedra. Este círculo marca el punto donde el sultán coloca su trono durante las audiencias formales. El mármol está pulido hasta alcanzar un brillo que casi refleja, un proceso que requiere días de trabajo con arena cada vez más fina, terminando con un polvo de diatomeas microscópicas que crea un acabado similar al vidrio. Te sientas en el círculo de mármol. La piedra está fría contra tu cuerpo, pero es una frialdad agradable, calmante. Desde esta posición, miras hacia arriba. La cúpula celestial. La cúpula que corona el Salón de los Embajadores es una de las creaciones más extraordinarias del arte nazarí. Está construida enteramente de madera de cedro, ensamblada sin clavos de metal, usando solo espigas de madera y cola animal. La estructura consiste en más de 8.000 piezas individuales de madera, cada una cortada y tallada a mano para encajar perfectamente con sus vecinas. El diseño representa el cielo nocturno, con las piezas de madera dispuestas en patrones que evocan estrellas y constelaciones. Los carpinteros que crearon esta maravilla trabajaron durante 4 años completos, desde el año 1350 hasta 1354. El cedro utilizado fue seleccionado con extremo cuidado. Los árboles fueron talados durante el invierno, cuando la savia está dormida y la madera es más estable. Después de cortar, los troncos se dejaron secar durante 2 años en cobertizos especiales con ventilación cruzada, girándolos mensualmente para asegurar un secado uniforme y prevenir el alabeo. Cada pieza de la cúpula está pintada y dorada. Los pigmentos utilizados incluyen bermellón derivado del cinabrio, azul ultramarino molido de lapislázuli
importado desde Afganistán a través de rutas comerciales que atraviesan todo el mundo conocido, verde de malaquita y dorado aplicado con pan de oro auténtico. El oro fue batido hasta formar láminas tan delgadas que 100 de ellas apiladas no superarían el grosor de una página de pergamino. Desde tu posición en el suelo, la cúpula parece girar lentamente, aunque sabes que es una ilusión óptica creada por la disposición de las piezas y el parpadeo suave de las lámparas de aceite. Los patrones geométricos se entrelazan y se separan, creando espacios negativos que son tan importantes como las propias piezas de madera. Es un universo en miniatura, una representación del orden cósmico traducido a cedro y oro. El sonido de la lluvia es más audible aquí, amplificado por la forma de la cúpula. Cada gota que golpea el tejado exterior resuena suavemente, creando una sinfonía acuática constante. El tejado sobre la cúpula está hecho de tejas de barro cocido, cada una con una forma curva específica. Las tejas inferiores, llamadas cobijas, se colocan con la curva hacia arriba, formando canales. Las tejas superiores, llamadas canales, se colocan con la curva hacia abajo, cubriendo las juntas entre las cobijas. Este sistema de doble capa crea una superficie a prueba de agua que puede durar siglos con el mantenimiento adecuado. Entre el tejado exterior y la cúpula de madera hay un espacio de aire de aproximadamente medio metro. Este espacio actúa como aislamiento, manteniendo el interior del salón fresco en verano y relativamente cálido en invierno. Durante el verano, el aire caliente atrapado en este espacio escapa a través de pequeñas aberturas en los aleros, creando una corriente de convección que ayuda a refrescar la madera de la cúpula. Te recuestas completamente sobre el mármol frío. Tu respiración se ha vuelto lenta y profunda. El peso de tu cuerpo parece fundirse con la piedra, como si te estuvieras convirtiendo en parte de la arquitectura misma. Los aljibes. Descenso al subsuelo. Después de un tiempo indeterminado, podrían ser minutos o podría ser una hora, el tiempo se ha vuelto fluido y poco relevante. Te incorporas lentamente. Tus movimientos son deliberados, cuidadosos, como si cualquier gesto brusco pudiera romper el hechizo de tranquilidad que envuelve el palacio. Sales del salón de los embajadores por una puerta lateral diferente a aquella por la que entraste. Esta puerta te lleva a un pasillo estrecho con el suelo ligeramente inclinado hacia abajo. Las paredes aquí están desnudas de decoración, simplemente enlucidas con una capa básica de yeso que huele vagamente a cal. El pasillo desciende mediante una serie de escalones bajos y anchos, diseñados para facilitar el transporte de vasijas de agua. Cuentas 16 escalones antes de llegar a un rellano, luego otros 12 y finalmente 8 más. El aire se vuelve más fresco con cada nivel que desciendes y el sonido de la lluvia exterior se desvanece, reemplazado por un silencio profundo interrumpido solo por el goteo ocasional de agua condensada en las paredes. Llegas a una puerta de madera gruesa con bisagras de hierro. Está entreabierta. La empujas suavemente y entra en uno de los aljibes del palacio. Los aljibes de la Alhambra son cisternas subterráneas diseñadas para almacenar el agua de lluvia y el excedente de la acequia real durante los meses de abundancia, asegurando un suministro constante durante el largo verano granadino, cuando los arroyos de la sierra se reducen a hilos delgados. Este aljibe específico es una cámara rectangular
de 8 metros de largo, 6 de ancho y 5 de alto. Las paredes están construidas con piedra y ladrillo, revestidas con el mismo mortero hidráulico impermeabilizante usado en el estanque del patio de los Arrayanes. El techo es una bóveda de cañón hecha de ladrillo, cada hilera apoyándose en la anterior mediante la fuerza de la gravedad y la geometría precisa del arco. El agua del aljibe alcanza actualmente una profundidad de aproximadamente 2 metros. Puedes ver su superficie oscura y quieta, reflejando la luz tenue de una pequeña linterna que cuelga de un gancho en la pared. Esta linterna es diferente de las lámparas de aceite de los salones superiores. Es más simple, diseñada para uso utilitario más que ceremonial. Consiste en un marco de hierro que sostiene un recipiente de barro con aceite y una sola mecha. Te acercas al borde del aljibe. Hay una barandilla baja de madera para prevenir caídas accidentales. Te arrodillas y extiendes la mano hasta tocar la superficie del agua con las puntas de los dedos. El agua está extraordinariamente fría. Viene directamente del deshielo de Sierra Nevada, filtrada a través de kilómetros de acequias abiertas y cerradas. El contacto con tu piel crea ondas concéntricas que viajan lentamente hacia las paredes de piedra del aljibe, rebotan y regresan hacia el centro, interfiriendo con nuevas ondas en patrones que parecen tener su propia lógica matemática. El sistema de aljibes de la Alhambra es una red compleja que incluye múltiples cámaras conectadas mediante túneles y conductos de arcilla vidriada. Cuando un aljibe se llena hasta su capacidad máxima, el exceso de agua fluye automáticamente al siguiente mediante un sistema de rebosadero cuidadosamente calibrado. Este diseño asegura que ningún aljibe se sobrecargue hasta el punto de comprometer la integridad estructural de sus paredes. El agua almacenada aquí se utiliza para múltiples propósitos. La más limpia, extraída de la capa superior del aljibe mediante cubos de cuero de cabra atados a cuerdas de cáñamo, se destina al consumo humano y a las abluciones rituales requeridas antes de las oraciones. El agua de las capas medias se usa para cocinar y limpiar. El agua del fondo, que puede contener sedimentos acumulados, se destina al riego de jardines y huertos. Los encargados de mantener los aljibes son funcionarios especializados llamados aguadores. Su trabajo incluye inspeccionar regularmente las paredes en busca de grietas, limpiar los filtros de entrada para prevenir la acumulación de hojas y ramas, y cada ciertos años, generalmente cada década, drenar completamente el aljibe para realizar una limpieza profunda del fondo donde se acumulan sedimentos minerales. El proceso de drenaje es laborioso. Se abre una compuerta en el punto más bajo del aljibe y el agua fluye hacia canales de desagüe que la llevan finalmente al río Darro, varios cientos de metros más abajo en la colina. Mientras el agua fluye, un proceso que puede tardar varios días dependiendo del volumen almacenado. Los aguadores descienden mediante escaleras de mano y retiran el sedimento usando palas de madera. Este sedimento, rico en minerales, a menudo se utiliza como fertilizante en los jardines del palacio. Permaneces arrodillado junto al aljibe, escuchando el silencio húmedo y frío. Ocasionalmente, una gota de condensación se desprende del techo abovedado y cae en el agua con un plop que resuena en el espacio cerrado. Es un sonido solitario, pero no desagradable, un recordatorio de la presencia constante del agua.
esa sustancia esencial que hace posible la vida en esta colina árida. Los baños reales, el reino del vapor. Sales del aljibe y continúas tu descenso por escalones de piedra cada vez más desgastados. El aire se vuelve más cálido a medida que desciendes, y un nuevo aroma se hace presente. El olor del vapor mezclado con aceites esenciales de lavanda y romero. Llegas a otra puerta, esta de madera de cedro con incrustaciones de nácar formando patrones geométricos. La abres y entras en los baños reales, conocidos como el hammam del sultán. Los baños nazaríes siguen la tradición romana y bizantina, adaptada por la cultura islámica. Consisten en una secuencia de salas con temperaturas progresivamente más elevadas. Una sala fría, una templada y una caliente, culminando en una sala de vapor. La primera sala donde te encuentras ahora es el vestuario. Es un espacio cuadrado con bancos de mármol adosados a las paredes. El techo aquí es una bóveda perforada con claraboyas en forma de estrella de 8 puntas. Durante el día, estas claraboyas permiten que la luz natural ilumine el espacio. Durante la noche, como ahora, crean patrones de luz tenue proveniente de las lámparas de los pasillos superiores. Las claraboyas están cubiertas con vidrio, un material costoso y difícil de producir en el siglo XIV. El vidrio utilizado aquí fue soplado en los hornos de Málaga, donde los maestros vidrieros mantienen viva una tradición que se remonta a la época romana. El proceso comienza con una mezcla de arena de sílice muy pura, ceniza de plantas halófitas que crecen en las salinas costeras, que proporciona el carbonato de sodio necesario, y cal. Esta mezcla se funde a temperaturas de aproximadamente 1400 grados centígrados en hornos alimentados con leña de pino, que arde continuamente durante semanas. El vidrio fundido se recoge en el extremo de una caña hueca de hierro, se sopla hasta formar una burbuja, y se moldea con herramientas de madera húmeda y pinzas de metal. Para crear el vidrio de las claraboyas, el soplador gira rápidamente la burbuja hasta que se aplana en un disco. Luego corta la pieza en el tamaño deseado mientras todavía está caliente. El resultado es un vidrio ligeramente ondulado y con pequeñas burbujas de aire atrapadas, que crean efectos de luz interesantes cuando el sol o las lámparas brillan a través de él. Pasas del vestuario a la sala templada. Aquí la temperatura es notablemente más cálida, aproximadamente 30 grados centígrados. Las paredes irradian calor suavemente. Este calor proviene de un sistema ingenioso llamado hipocausto, heredado directamente de la ingeniería romana. Bajo el suelo de mármol sobre el cual caminas, hay un espacio vacío de aproximadamente 60 centímetros de altura. Este espacio está sostenido por pequeñas columnas de ladrillo dispuestas en una cuadrícula regular, creando una cámara de aire. En una sala adyacente, invisible para ti pero siempre presente, arde un horno alimentado con leña de encina. El aire calentado por este horno circula a través del espacio bajo el suelo, calentando el mármol desde abajo. El aire caliente luego asciende por conductos verticales ocultos dentro de las paredes, calentándolas también antes de escapar finalmente a través de chimeneas en el techo. Este sistema es notablemente eficiente. Una vez que las masas térmicas de piedra y mármol han alcanzado la temperatura deseada, un proceso que puede tardar varias horas, retienen el calor durante mucho tiempo, requiriendo solo alimentación ocasional del horno para mantener la temperatura. Los encargados del horno son esclavos,
o sirvientes de bajo rango, cuyo trabajo es alimentar constantemente las llamas, retirar las cenizas y regular el flujo de aire para controlar la intensidad de la combustión. Es un trabajo caluroso y agradable, realizado en una sala pequeña y mal ventilada, donde la temperatura puede superar los 45 grados centígrados. Sin embargo, es también un trabajo de responsabilidad, porque de ellos depende el confort del sultán y su familia cuando utilizan los baños. Continúas hacia la sala caliente. Aquí la temperatura alcanza aproximadamente 42 grados centígrados. El aire está tan saturado de humedad que al respirar sientes el vapor condensarse en el interior de tu nariz y garganta. Las superficies de mármol están cubiertas con una fina película de agua condensada que las hace brillar a la luz de las lámparas. En el centro de esta sala hay una fuente poco profunda de mármol tallado. El agua que llena esta fuente viene directamente de uno de los aljibes superiores, pero ha sido calentada pasando a través de tuberías de cobre que serpentean cerca del horno. El cobre es un excelente conductor térmico, y las tuberías transfieren eficientemente el calor del fuego al agua que fluye en su interior. Te acercas a la fuente y sumerges las manos en el agua caliente. La temperatura es perfecta, aproximadamente 38 grados, ligeramente por encima de la temperatura corporal. Es el tipo de calor que relaja los músculos inmediatamente, que hace que cualquier tensión acumulada se disuelva. Los usuarios de estos baños, el sultán, su familia, los cortesanos de alto rango, pasarían horas aquí, moviéndose entre las diferentes salas según su preferencia, deteniéndose ocasionalmente para ser masajeados con aceites aromáticos por sirvientes entrenados específicamente en este arte. Los aceites utilizados son variados. Aceite de almendras dulces, prensado de las almendras de los árboles que crecen en las vegas granadinas, es el más común, apreciado por su textura ligera y su capacidad para hidratar la piel sin dejar residuos grasos. Para ocasiones especiales, se utilizan aceites más exóticos, aceite de rosas, destilado de pétalos de rosas damascenas cultivadas en jardines protegidos del viento, aceite de jazmín, extraído mediante el proceso de enfleurage, donde los pétalos de jazmín se colocan sobre grasa animal que absorbe lentamente su esencia. El jabón utilizado aquí es el famoso jabón de Castilla, aunque en esta época todavía se le conoce simplemente como jabón de aceite. Se fabrica mediante la saponificación del aceite de oliva con lejía de ceniza, un proceso que requiere conocimiento preciso de las proporciones y un cuidadoso control de la temperatura. El resultado es un jabón sólido de color verde pálido que limpia eficazmente, pero también es suave con la piel, muy diferente de los jabones ásperos de grasa animal utilizados en el norte de Europa. El jardín de los leones. Geometría bajo la lluvia. Sales de los baños sintiendo tu piel limpia y relajada, aunque en realidad no te has bañado. La simple inmersión en ese ambiente de vapor y calor ha sido suficiente para crear la sensación de purificación. Un corredor te lleva hacia el exterior nuevamente. El contraste con el aire nocturno es marcado pero no desagradable. La lluvia continúa, más suave ahora, una llovizna fina y persistente. Entras en el patio de los leones, aunque en este año de 1354, su construcción acaba de completarse hace apenas meses. El mármol blanco de las columnas todavía brilla con la frescura de lo recién pulido.
Los leones de la fuente central, 12 figuras talladas en mármol de Macael, todavía muestran las marcas finas de los cinceles utilizados en su creación. El patio es rectangular, 35 metros de largo por 20 de ancho. Está rodeado por una galería de 124 columnas delgadas de mármol blanco, dispuestas en grupos irregulares, algunas solitarias, otras en pares, otras en grupos de 3 o 4. Esta disposición aparentemente aleatoria es en realidad cuidadosamente calculada para crear ritmos visuales complejos. Mientras caminas por la galería, las columnas se alinean y desalinean constantemente en tu campo de visión, creando una sensación de movimiento y fluidez a pesar de ser estructuras completamente estáticas. Cada columna tiene aproximadamente 3 metros de altura y un diámetro de solo 23 centímetros en su parte más estrecha. Son extraordinariamente esbeltas, casi imposiblemente delgadas para soportar el peso de los tejados que descansan sobre ellas. Esto es posible gracias a la calidad excepcional del mármol utilizado y a la distribución inteligente del peso a través de los arcos y las vigas de madera de cedro. Los capiteles que coronan las columnas son obras maestras de tallado en piedra. Cada uno está decorado con motivos vegetales estilizados y caligrafía cúfica. Los canteros que los crearon trabajaron con cinceles de diferentes anchuras, algunos tan finos como un lápiz, para tallar los detalles más delicados. El proceso de crear un solo capitel podía tardar 2 semanas de trabajo constante. Te diriges hacia el centro del patio, donde se encuentra la famosa Fuente de los Leones. Es una taza dodecagonal de mármol blanco, sostenida por 12 leones también de mármol, dispuestos en círculo con sus cabezas orientadas hacia el exterior. De la boca de cada león brota un chorro de agua que cae en la taza superior. Cuando la taza se llena hasta cierto nivel, el agua rebosa por los bordes y cae en una taza inferior más grande, creando un sonido constante de agua corriente que se mezcla con el sonido de la lluvia. Los leones son representaciones altamente estilizadas, casi abstractas. No pretenden ser retratos realistas de leones reales, sino símbolos de poder, fuerza y autoridad. Cada uno fue tallado de un solo bloque de mármol, un proceso que requería planificación cuidadosa, porque cualquier error podía arruinar semanas de trabajo. El sistema hidráulico que alimenta esta fuente es fascinante en su complejidad. El agua viene de los aljibes superiores a través de tuberías de plomo, un material blando y maleable que permite crear conexiones herméticas que corren bajo el suelo del patio. Las tuberías se dividen en 12 ramales, uno para cada león, calibrados cuidadosamente para que todos los chorros de agua tengan aproximadamente la misma intensidad. El plomo utilizado en estas tuberías fue extraído de minas en las montañas de Sierra Morena, al norte de Andalucía. El mineral de plomo, llamado galena, fue fundido en hornos especiales a temperaturas de aproximadamente 330 grados centígrados. El plomo fundido se vertió en moldes largos y estrechos para crear tubos. Estos tubos luego se unieron mediante soldadura con una aleación de estaño y plomo, creando un sistema de tuberías que podía resistir la presión del agua sin fugas. El agua que no se evapora de la fuente fluye hacia 4 canales que parten desde el centro del patio en direcciones perpendiculares, dividiendo el espacio en 4 cuadrantes. Estos canales están revestidos con losas de mármol blanco
y tienen aproximadamente 20 centímetros de ancho y 10 de profundidad. El agua fluye lentamente por estos canales, reflejando el cielo nublado de la noche y creando líneas plateadas que organizan visualmente el espacio. Cada uno de los 4 cuadrantes creados por los canales contiene un jardín hundido, aproximadamente 30 centímetros por debajo del nivel de las galerías circundantes. En este momento, recién terminada la construcción, estos jardines contienen principalmente naranjos jóvenes y mirtos. Los naranjos fueron traídos como injertos desde los jardines de Sevilla, donde la tradición de cultivar naranjos se remonta a la época de los almohades. Los mirtos, arbustos aromáticos de hojas perennes, fueron plantados desde esquejes tomados de plantas más antiguas del Generalife. La tierra de estos jardines fue preparada cuidadosamente. Se excavó hasta una profundidad de 60 centímetros. Se colocó una capa de grava para drenaje, luego una capa de estiércol de caballo bien compostado, mezclado con tierra de las vegas del río Genil, conocida por su fertilidad excepcional. Esta preparación asegura que las plantas tengan acceso a nutrientes abundantes y que el exceso de agua de riego pueda drenar sin encharcar las raíces. La sala de los mocárabes. Geometría tridimensional. Desde el patio de los leones, entras en una de las salas laterales, la sala de los mocárabes. Este espacio más íntimo está cubierto con una de las expresiones más sofisticadas de la decoración nazarí, una bóveda de mocárabes. Los mocárabes, también conocidos como mucarnas, son elementos arquitectónicos tridimensionales que parecen estalactitas geométricas colgando del techo. Cada uno es una estructura compleja de prismas, pirámides y nichos que se interconectan formando patrones fractales que se repiten a diferentes escalas. La bóveda sobre tu cabeza contiene aproximadamente 5.000 elementos individuales de mocárabes, cada uno tallado en yeso y luego pintado con pigmentos rojos, azules, verdes y dorados. La creación de esta bóveda requirió la colaboración de matemáticos que calcularon las proporciones exactas, dibujantes que crearon las plantillas, yeseros que tallaron cada elemento y pintores que aplicaron los colores. El proceso comenzó con el diseño geométrico. Los matemáticos nazaríes utilizaban la geometría euclidiana combinada con principios de simetría para crear patrones que podían repetirse infinitamente. Los diseños se dibujaban primero en papel, utilizando compases de bronce y reglas, asegurando que todos los ángulos y proporciones fueran exactos. Una vez aprobado el diseño, se creaban plantillas de madera para cada tipo diferente de elemento. Dado que los mocárabes se basan en principios de simetría, solo era necesario crear un número limitado de plantillas. Los mismos elementos se repetían múltiples veces en diferentes orientaciones. Los yeseros aplicaban yeso fresco sobre un armazón de madera. Presionaban las plantillas contra el yeso para transferir el diseño, y luego tallaban cuidadosamente cada detalle, mientras el yeso todavía estaba parcialmente húmedo. Este momento del secado es crítico. El yeso debe estar suficientemente duro para mantener su forma, pero suficientemente blando para permitir el tallado detallado. Los maestros yeseros desarrollaban un sentido intuitivo del momento exacto para trabajar, basándose en años de experiencia. Una vez tallados y completamente secos, los elementos se pintaban. Los pigmentos se mezclaban con un medio adhesivo hecho de clara de huevo batida, creando una témpera que se adhería firmemente a la superficie del yeso.
Esta técnica, conocida como temple al huevo, produce colores brillantes y duraderos. Te sientas en el suelo de la sala, directamente bajo el centro de la bóveda de mocárabes. Desde esta posición, mirando hacia arriba, la estructura parece infinita, como si estuvieras observando el interior de un cristal matemático. La luz de las lámparas de aceite crea sombras que se mueven lentamente, haciendo que los mocárabes parezcan respirar. El sonido en esta sala es peculiar. Las múltiples superficies facetadas de los mocárabes fragmentan y dispersan el sonido de manera compleja, creando una reverberación suave pero rica. Una sola palmada produce ecos que parecen venir de todas direcciones simultáneamente, durando varios segundos antes de desvanecerse completamente. La sala de las dos hermanas, perfección matemática. Cruzas el patio de los leones diagonalmente y entras en otra sala, la sala de las dos hermanas, así llamada por dos grandes losas de mármol blanco idénticas incrustadas en el suelo. Estas losas, cada una de aproximadamente 2 metros cuadrados, fueron extraídas del mismo bloque de mármol en las canteras de Macael y tienen patrones de vetas casi idénticos, de ahí su nombre. Pero la verdadera gloria de esta sala está en su techo. Una cúpula de mocárabes aún más elaborada que la de la sala anterior. Esta cúpula contiene más de 5.000 elementos individuales organizados en 8 niveles concéntricos que ascienden hacia un óculo central por donde entra luz durante el día. La geometría de esta cúpula está basada en el número 8. 8 lados en la base, 8 secciones principales, múltiplos de 8 elementos en cada nivel. El 8 es un número con significado especial en la cultura islámica, representando los 8 ángeles que sostienen el trono celestial, los 8 paraísos, los 8 portadores del trono en el día del juicio. Los matemáticos que diseñaron esta cúpula trabajaron con instrumentos de precisión, compases de bronce con puntas ajustables, reglas graduadas en la unidad de medida andalusí llamada codo, aproximadamente 50 centímetros, y escuadras para verificar ángulos rectos. Los cálculos se realizaron en papel fabricado en los molinos papeleros de Xàtiva, una ciudad al norte de Andalucía famosa por producir el mejor papel de Europa en esta época. Este papel andalusí se fabricaba mediante un proceso laborioso. Comenzaba con la recolección de trapos de lino y cáñamo, que se limpiaban y se dejaban pudrir parcialmente en agua durante varias semanas. La pulpa resultante se machacaba en molinos movidos por ruedas hidráulicas, hasta obtener una pasta fina. Esta pasta se diluía en grandes cubas de agua, y luego se recogía en tamices de malla de alambre de bronce que formaban hojas individuales. Las hojas se prensaban para eliminar el exceso de agua, se encolaban con una solución de almidón para que la tinta no se corriera, y finalmente se secaban colgándolas en cuerdas en habitaciones ventiladas. Los diseños matemáticos dibujados en este papel se transfirieron luego a escala completa sobre el yeso fresco del techo. Imagina a los artesanos trabajando en andamios de madera de pino, con el cuello doblado hacia arriba durante horas, trazando líneas perfectamente rectas y curvas exactas, mientras el yeso lentamente se endurecía bajo sus herramientas. Las paredes de esta sala, por debajo de la cúpula, están cubiertas con paneles de yeso tallado que representan caligrafía cúfica y poemas en árabe clásico. Estos poemas fueron compuestos por los poetas de la corte nazarí, literatos educados en la tradición clásica árabe,
que podían improvisar versos complejos siguiendo métricas estrictas. Uno de los poemas tallados en estas paredes es particularmente bello. Traducido aproximadamente dice: «Soy un jardín que el esplendor adorna. Mi belleza te dirá cuál es mi realeza. Contempla mi ornamento y tendrás la medida de cuanto desees. Por Muhammad, nuestro emir, comparables son pocas obras a esta mansión enjollada». El poema está escrito en el metro conocido como ramal, que alterna sílabas largas y cortas en un patrón específico que crea un ritmo hipnótico cuando se recita en voz alta. Te acercas a una de las paredes y pasas los dedos sobre las letras talladas. La superficie es suave pero no completamente lisa. Puedes sentir los bordes sutilmente biselados de cada trazo caligráfico. El yesero que talló estas letras trabajó con un cincel fino, sostenido en un ángulo específico para crear profundidades de tallado consistentes. Un solo error, un momento de distracción, podría arruinar semanas de trabajo. En las esquinas superiores de la sala, donde las paredes encuentran el comienzo de la cúpula, hay pequeñas ventanas con celosías de yeso calado. Estas ventanas permiten que el aire circule, creando una ventilación natural que mantiene la temperatura del interior moderada, incluso durante los días calurosos del verano granadino. El patrón de las celosías es geométrico, basado en estrellas de 8 y 16 puntas que se entrelazan formando patrones aparentemente infinitos. La luz que pasa a través de estas celosías durante el día proyecta sombras complejas sobre las paredes opuestas, sombras que se mueven lentamente a medida que el sol atraviesa el cielo, creando un reloj solar natural que marca el paso de las horas. El mirador de Daraxa. Vistas a los jardines. Desde la sala de las dos hermanas, una pequeña puerta arqueda te lleva al mirador de Daraxa, un espacio íntimo diseñado para contemplar los jardines exteriores. Este mirador es una pequeña habitación rectangular, aproximadamente 4 metros por 5, con 3 de sus paredes perforadas por grandes ventanas arqueadas. Durante el día, estas ventanas enmarcan vistas de los jardines del Partal, con sus cipreses verticales y parterres de flores. Durante la noche, como ahora, las ventanas son rectángulos de oscuridad, apenas iluminados por el reflejo distante de las lámparas interiores en las gotas de lluvia que resbalan por las hojas de los árboles exteriores. El suelo de este mirador está cubierto con azulejos especialmente elaborados. A diferencia de los patrones geométricos de otras partes del palacio, estos azulejos representan escenas figurativas, pavos reales con sus colas desplegadas, ciervos bebiendo de arroyos estilizados, árboles con frutas doradas. La representación figurativa es relativamente rara en el arte islámico de esta época, especialmente la representación de animales. Existe un debate teológico considerable sobre si tales representaciones son permisibles. En general, las mezquitas evitan completamente cualquier representación de seres vivos, pero en contextos palaciegos seculares como este, hay más libertad artística. Los artistas que crearon estos azulejos caminaban una línea cuidadosa, creando representaciones que son claramente estilizadas y decorativas, en lugar de intentar ser retratos realistas. Te sientas en una banqueta baja de madera de cedro, adosada a una de las paredes. La madera está pulida por décadas de uso, suave como la seda bajo tus manos. Desde esta posición, puedes observar los jardines exteriores a través de la ventana más cercana. Los jardines del Partal, visibles desde aquí durante el día,
son un ejemplo exquisito de la horticultura andalusí. Están organizados en terrazas escalonadas que descienden la ladera de la colina, cada terraza sostenida por muros de contención de piedra. Este diseño en terrazas sirve múltiples propósitos. Maximiza el espacio de plantación en una pendiente, mejora el drenaje y crea microclimas variados que permiten cultivar plantas con diferentes necesidades de agua y sol. Los cipreses que bordean los caminos principales son de la variedad Cupressus sempervirens, conocida por su crecimiento vertical estricto. Estos árboles fueron plantados siguiendo un patrón específico, a intervalos de exactamente 10 codos, aproximadamente 5 metros, creando líneas visuales fuertes que guían la vista a través del jardín. Los cipreses tienen también un significado simbólico en la cultura islámica, representando la eternidad debido a su longevidad y su forma que parece alcanzar hacia el cielo. Entre los cipreses hay rosales de múltiples variedades. Las rosas eran particularmente apreciadas en la Edad Media islámica, no solo por su belleza, sino también por sus aplicaciones medicinales y culinarias. Los pétalos se usaban para hacer agua de rosas, conservas y medicamentos. El aceite esencial de rosa, aunque extremadamente costoso de producir, era valorado como uno de los perfumes más exquisitos del mundo conocido. Los rosales del Partal incluyen la rosa de Damasco, traída originalmente desde Siria durante las cruzadas, y la rosa almizclera, nativa del Himalaya pero cultivada extensamente en jardines persas y árabes. Cada variedad requiere cuidados específicos, podas en momentos precisos del año, fertilización con estiércol bien compostado, riego cuidadosamente calibrado para evitar tanto la sequía como el encharcamiento. Los jardineros que mantienen estos jardines son artesanos especializados. Muchos provienen de familias que han trabajado en horticultura durante generaciones, transmitiendo conocimientos acumulados sobre qué plantas prosperan en qué condiciones, cuándo es el mejor momento para plantar cada especie, cómo proteger las plantas delicadas durante las heladas invernales ocasionales. Desde tu posición en el mirador, puedes oír el sonido del agua corriendo por las acequias que irrigan los jardines. Estas acequias, parte del sistema mayor que abastece todo el complejo de la Alhambra, son mantenidas meticulosamente. Cada semana, grupos de trabajadores recorren las acequias principales, retirando hojas caídas, algas que podrían obstruir el flujo y sedimento acumulado. Es un trabajo interminable pero esencial. Sin el mantenimiento constante, el sistema entero podría fallar. El descenso final. Hacia el sueño profundo. Te levantas lentamente de la banqueta. Tus movimientos son pesados, como si estuvieras moviéndote a través de agua tibia. La fatiga que sientes no es desagradable. Es la fatiga del cuerpo completamente relajado, de la mente que ha vagado por corredores de historia y arquitectura hasta alcanzar un estado de serenidad absoluta. Sales del mirador de Daraxa y comienzas a retrasar tus pasos a través del palacio. Pero el camino de regreso es diferente del camino de ida. Los espacios que parecían llenos de detalle intrincado, ahora parecen simplificarse, como si tu percepción se estuviera difuminando lentamente hacia la abstracción. Pasas nuevamente por el patio de los leones. La fuente central continúa su susurro constante. Las columnas de mármol se alzan como un bosque de piedra pálida. La lluvia ha cesado,
dejando solo el goteo ocasional de agua acumulada en los tejados que cae sobre las losas de mármol. Tus párpados se vuelven más pesados con cada paso. El palacio a tu alrededor comienza a transformarse. Las decoraciones geométricas en las paredes parecen moverse sutilmente, como si respiraran. Los patrones de mocárabes en los techos se multiplican y se dividen, creando fractales cada vez más complejos que tu mente apenas puede seguir. Entras nuevamente en el patio de los Arrayanes. El estanque rectangular refleja el cielo nocturno, ahora parcialmente despejado. A través de las nubes en retirada, algunas estrellas se hacen visibles. Estas estrellas, las mismas que los astrónomos nazaríes observaban desde sus torres, las mismas que guiaban a los navegantes en el Mediterráneo, las mismas que los poetas mencionaban en sus versos. Te acercas al borde del estanque una vez más. Tu reflejo en el agua es borroso, indistinto. Podría ser cualquier persona de cualquier época observando su propia imagen en este mismo estanque. Un cortesano del siglo XIV, un viajero del siglo XIX, un visitante del futuro lejano. El tiempo se pliega sobre sí mismo en este lugar, conectando momentos separados por siglos en un único instante eterno. Tus rodillas se doblan y te sientas en el borde del estanque. El mármol frío bajo tu cuerpo es un ancla, lo último que te conecta con la realidad física del palacio. Todo lo demás comienza a disolverse. Las paredes se vuelven translúcidas, los techos se abren hacia un cielo infinito. Los sonidos se funden en un zumbido bajo y continuo que podría ser el viento en los árboles, o el agua en las acequias, o simplemente el pulso de tu propia sangre en tus oídos. Los detalles que aprendiste durante tu recorrido nocturno comienzan a mezclarse y recombinarse en tu mente medio dormida. El yeso tallado a mano, la cal hidráulica romana, los azulejos cocidos 3 veces, el aceite de oliva de tercera prensada, los compases de bronce, el papel de trapos de lino, las cuñas de madera de olivo, los cipreses a intervalos de 10 codos. Todos estos detalles técnicos, estas especificidades materiales, se transforman en algo diferente. Ya no son simples hechos históricos, sino componentes de un encantamiento, las palabras de un hechizo que te lleva más profundamente hacia el descanso. Tu respiración se vuelve más lenta. Inhalas, cuentas hasta 4. Exhalas, cuentas hasta 6. El patrón se repite, automático, sin esfuerzo consciente. Con cada exhalación, te hundes un poco más profundamente en el estado entre la vigilia y el sueño, ese territorio indefinido donde los pensamientos se vuelven imágenes, donde las imágenes se vuelven sueños. Imaginas que eres uno de los azulejos del palacio, arcilla extraída de la tierra, moldeada por manos humanas, cocida en hornos durante horas, pintada con pigmentos de tierras lejanas, colocada en tu posición exacta, en un patrón geométrico perfecto. Permaneces inmóvil durante siglos, parte de un diseño mayor que cualquier pieza individual puede comprender. Las estaciones pasan sobre ti, la lluvia te lava, el sol te calienta. Generaciones de personas caminan sobre ti o te observan, pero tú permaneces, paciente, duradero, parte de algo eterno. O quizás eres una gota de agua en la acequia real. Comienzas como nieve en los picos más altos de Sierra Nevada. El calor del sol te transforma en agua líquida. Fluyes montaña abajo, uniéndote con otras gotas, formando arroyos, luego ríos. Eres desviada hacia un canal construido por manos humanas,
guiada por la gravedad y la geometría hacia el palacio en la colina. Pasas por filtros de grava. Descansas temporalmente en aljibes oscuros. Emerges en fuentes y estanques reflejando el cielo. Finalmente regresas al río, al valle, eventualmente al mar, donde el sol te evaporará nuevamente y el ciclo comenzará otra vez. O tal vez eres uno de los artesanos que construyó este palacio. Un yesero quizás, pasando tus días tallando decoraciones intrincadas en las paredes. Tu padre fue yesero, y su padre antes que él. El conocimiento del oficio fluye a través de tu familia como agua, a través de las acequias. Conoces intuitivamente el momento exacto cuando el yeso está listo para ser tallado. Puedes sentir la textura correcta con tus dedos sin necesidad de mirar. Pasas años trabajando en estas salas, cada día subiendo por las mismas escaleras, cada día tallando nuevas secciones del diseño infinito. Tu espalda duele al final del día. Tus manos están manchadas permanentemente con polvo de yeso, pero hay satisfacción en el trabajo, orgullo en crear algo que durará siglos después de tu muerte. Estas imágenes se suceden en tu mente como las escenas de un sueño, sin narrativa lineal, sin lógica estricta. Simplemente fluyen, una tras otra, suaves y persistentes como la lluvia sobre las tejas. Tu cabeza se inclina hacia adelante, tus músculos se relajan completamente. El palacio a tu alrededor se disuelve en sombras y luz tenue. Los sonidos se desvanecen hasta convertirse en silencio. Y en ese silencio, en esa oscuridad, descansas. Descansas sabiendo que el palacio continuará existiendo mientras duermes. Los aljibes seguirán almacenando agua. Las acequias seguirán fluyendo. Los setos de Arrayán seguirán creciendo, imperceptiblemente lentos. Los mocárabes seguirán colgando de los techos, sus patrones geométricos complejos, esperando pacientemente a la próxima mirada que los aprecie. El año 1354 se desvanece. Podrían ser 1254 o 1454 o cualquier año en los siglos que seguirán. El tiempo en este lugar es circular, no lineal. Todo momento contiene todos los momentos, y tú descansas en el centro de ese círculo eterno, sostenido por la piedra antigua, arrullado por el susurro del agua, envuelto en la geometría sagrada de un palacio construido para perdurar. Duermes, profundamente, pacíficamente, en el año 1354, en la Alhambra, bajo la lluvia. Descansa ahora, que los detalles de cal hidráulica y azulejos de cerámica, de acequias antiguas y jardines en terrazas, de yeso tallado y madera de cedro, se mezclen en tus sueños como pigmentos en agua. Que el conocimiento de los artesanos nazaríes, su paciencia infinita y su dedicación al detalle perfecto, te acompañen en tu descanso. Que el sonido del agua en los estanques y el aroma del arrayán te lleven más y más profundamente hacia la paz del sueño, sin sueños. Buenas noches.